¿Te has puesto a pensar cómo es el liderazgo con resiliencia en entornos VUCA? Hola, soy Ray Cervantes y es un verdadero gusto y privilegio poderte compartir este contenido que lo estamos trayendo de una realidad que nos estamos encontrando con uno de los proyectos que estamos trabajando, que se combinan un par de conceptos que lo vamos a ver de una forma cómo se va complementando. Sobre todo cómo se va estructurando. Vamos a entender el liderazgo y cómo gestionar con resiliencia. Para poner un punto de partida, vamos a ubicarnos en un entorno VUCA. Ya lo habíamos platicado en otro live que habíamos charlado acerca de esto, pero el VUCA es un modelo de gestión de entornos complejos, volátiles, impredecibles, ambiguos, donde lo que se hace es desarrollar esas habilidades con el colaborador o con la persona que va a estar dentro de esta posibilidad o este proyecto, en el cual se desarrollan varias técnicas a través de herramientas y sobre todo poder generar una manera de gestionar, una manera enfocada y sobre todo cómo tomar acción en vez de reacción en situaciones tan complejos. Lo vemos en situaciones como proyectos por tiempos, por implementación, por características del negocio, por situaciones sociales, económicas, estructurales, en el cual requerimos entender cómo vamos a navegar durante esas situaciones donde hay un alto grado de vulnerabilidad, en el sentido donde no hay claridad en todos los contextos del proyecto, de la situación laboral. La otra es que es muy complejo el poder alinear a la organización o a los temas que se quieren llegar para lograr el resultado. Volátiles significa que no hay una estabilidad en la información, sino puede ser cambiante de una manera progresiva o de manera secuencial, y eso va a afectar al resultado del proyecto. Y el último tiene que ver a que sea ambiguo, que se haga un acuerdo y que se haga otra cosa totalmente diferente, no haya claridad, no haya un lineamiento acerca de lo que se tiene que establecer. Muchas veces este tipo de situaciones VUCA se determinan por la resistencia al cambio. Cuando tú vas a implementar un nuevo RP, un CRM o una norma de calidad o alguna normativa que requieres establecer dentro de la empresa, la organización, o tú capacitarte para entrar a un proyecto, es en el sentido de que eso requiere un cambio de mentalidad y cultura, y es complejo. ¿Por qué? Porque esto lleva tiempo. Hay que tener a las personas correctas para ir a hacer las implementaciones de una manera eficaz y productiva. En ocasiones se llega a perder más tiempo haciéndole entender a las personas la importancia de este proyecto que la implementación del proyecto con la persona correcta. Sin embargo, hay que trabajarlo. O cuando nos enfrentamos a un entorno donde se tienen que hacer cambios estructurales, el que vamos a tener ese tipo de resistencia. Eso nos pasa con los servicios de desarrollo en cuestión de desarrollo y estructura. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a estructurar, pero tenemos que aprender de dónde estamos partiendo, entender esa radiografía situacional para determinar cuál es la ruta crítica para lograr el resultado. Pero eso va a incomodar a las personas, no les va a gustar, van a tener que desaprender lo que están haciendo y aprender nuevas actividades, nuevas habilidades o mejorar su desempeño para hacerlo. Y ese es un tema de condición humana. Sin embargo, aquí tenemos algo interesante porque hay varios casos de éxito en el cual han logrado trascender estos entornos VUCA de una manera muy exitosa, entendiendo de forma clara cómo lo van armando por secuencias, por etapas, pero teniendo estas particularidades. Vamos a entender primero el tema de qué es la resiliencia dentro del liderazgo. El liderazgo lo vamos a comprender a esa influencia que yo genero a través de mis acciones enfocadas en el cual voy a impactar de forma positiva para lograr el resultado, y cómo voy a lograr esa integración, esa colaboración
de un equipo de trabajo, de una organización, para acercarme al objetivo establecido. La resiliencia es un proceso de adaptación ante la adversidad, trauma, tragedia, amenaza, fuentes significativas de estrés o de situaciones complejas, en el cual puede ser desde un problema personal, familiar, tema social, laboral, profesional, de salud, económico, financiero, o sea, va en todos los aspectos de la persona, en sus diferentes roles. Claro que determinamos que ahorita estamos hablando más hacia la parte laboral profesional, pero se enmarca en todos los sentidos. Ya hay algunos cambios que impactan en todos los roles. Esa es la parte diferenciante. Es como logramos transitar en estas situaciones de alto estrés para lograr el objetivo sin deshumanizarnos, pero entendiendo que estamos en un entorno que es complejo, volátil, impredecible y ambiguo. ¿Cómo voy a poder ir pasando de acuerdo a este tipo de situaciones? ¿Cómo lo voy a lograr? El entender cuál es el objetivo, las acciones, la priorización, el seguimiento, el ajuste, el aprender también de estas situaciones. Vamos a verlo desde la mirada de la gestión interna y luego la gestión externa. Entendiendo la gestión interna viene la gestión emocional, donde tenemos tres características interesantes. Si tenemos ese enfoque y esa gestión de la emocionalidad, no es evitar las emociones, sino cómo las voy a enfocar, cómo voy a darme tiempo y yo saber cuál es mi límite también para saber cuando estoy en la situación o cuando me salgo definitivamente de la situación. Son 3 puntos. Uno es la parte adaptativa, la parte motivacional y la parte comunicativa. En la parte adaptativa es cómo logro observar el contexto, entender la situación, observarme en cómo me está impactando tanto que estoy viendo de manera analizar el contexto situacional, qué tengo que hacer ahí, cuál es mi implicación, cuál es mi alcance, y después determinar cómo me hace sentir el estar en esa situación o qué impacto va a tener conmigo en estar en la ejecución de lo que voy a requerir o voy a tomar como acción. Esta parte es importante porque me da los elementos para dar esas pautas y esos procesos de adaptación, desde visualizar, decir, va a estar complicado, nos va a llevar tiempo, la gente se va a resistir. Entonces, si vemos en esa visualización, vamos generando alternativas de adaptación, comprendiendo cuáles son las mejores acciones que me van a acercar al objetivo, o dónde tengo que construir relaciones o comunicación para acercarme al cumplimiento de ese resultado, o también determinar en qué momento tengo que hacer un ajuste de acuerdo a la situación que en la plataforma de coaching le llamamos el mapa no es el territorio, en que muchas veces vamos caminando el territorio y hay que hacer un ajuste. Este proceso de adaptación a través de la gestión emocional nos da desacelerar y ampliar la visión del contexto para entender qué está pasando y saber qué opciones tengo y cómo lo voy a ejecutar, evitando que esa carga emocional me llegue a saturar y me haga perder esa objetividad. La parte motivacional, no que esté motivado, así alegre, wow, voy a meterme en un problema, no, sino la parte, lo que me motiva, que me impulsa para caminar eso. ¿Cuál es el precio a pagar? Pero el resultado va a tener un beneficio del resultado, de logro. Puede ser una parte de conclusión del proyecto, la parte económica, algún reconocimiento. Ahí tú tienes que determinar qué es lo que te está motivando para trascender en ese momento, en esa situación que va a ser difícil, definitivamente. Y fortalecer el tema de la comunicación. Se refiere a cómo yo voy a influenciar de manera verbal y no verbal a través de mi conducta y lo que digo y cómo lo digo, en establecer estos acuerdos, construir estos puentes, hacer ver, llevar a la toma de la conciencia, la sensibilización de cómo poder acercarnos al resultado. La diferencia tiene que ver en el enfoque hacia dónde tengo que ir y lo que me implica llegar ahí. No pasar sobre tenga que pasar, sino qué tengo que pasar para lograr ese acuerdo, con quién tengo que platicar, comunicar, gestionar, presentar, enseñar y establecer cuáles son
las rutas que me van a dar accesibilidad, o también reconocer, que esa es la parte interesante, que no tengo una ruta para llegar a ese punto, no es el momento, no estoy encontrando las personas correctas para que me acerquen hacia el resultado. Aquí es donde entramos con el engranaje del cómo gestionar desde la parte de la resiliencia. Pero hay que comprender que hay elementos. Para gestionar con resiliencia es clave que tenga una planificación de actividades y determinar mis recursos, tanto materiales, humanos y el tiempo establecido que tengo para el cumplimiento. En esta actividad lo que estoy gestionando es con resiliencia. Significa es que ya estoy observando el contexto, yo lo entendí, estoy armando una serie de acciones que me van a dar la posibilidad de acercarme al resultado. Aquí se complementa con el modo en que me relaciono con las personas que van a estar involucradas. Es el tema de poder construir estos puentes de comunicación a través de establecer acuerdos con las personas clave y determinar el cómo en conjunto en este proceso se van a enlazar para que me acerque al resultado. Es como voy a involucrar, y aquí viene el tema del liderazgo, el cómo voy a influenciar, cómo les voy a hacer ver, cómo les voy a visualizar la importancia de lograr estos alcances, reconociendo los retos que se van a encontrar, pero invitándolos a la participación. Esto lleva el tener muy claro hacia dónde voy y que es posible acercarlo. Obviamente que muchas veces tengo que irlo construyendo, que va a ser complejo. Hola hermosas, muy retador, hola guapos. En ocasiones sí, pero si es alcanzable, el nivel del reto es el nivel de satisfacción que tengo al cerrar el proyecto y también del aprendizaje y de la experiencia. Aquí viene el tema de gestión y se alinea con la parte de resiliencia, es cómo voy a aprender de los fracasos y de los errores para convertirlos en una mejora continua, en un punto de partida de esa nueva etapa. Muchas veces me va a incluir regresarme un poco para volver a llevar o cambiar de ruta definitivamente. Pero parte de la gestión es aprender a observar estas situaciones que me alejaron, estos errores operativos de planeación, de ejecución, de seguimiento, de comunicación, para poder tomarlos como un elemento que me lleve a una mejora de la actividad. Pero esto requiere enfoque, que es una parte interesante de la resiliencia. El estar aquí y ahora, determinando y observando los contextos. Se complementa con el tema de la gestión de los recursos y el tiempo. Es importantísimo entender con qué cuento para poderlo lograr, porque eso también depende el cumplimiento y sobre todo el cuánto me va a llevar el ejecutarlo, porque si el proyecto requiere 5 personas y nada más tengo 2, eso significa que el tiempo con 5 no lo voy a cumplir, lo tengo que ajustar con 2 y va a implicar más tiempo, y es hacerlo ver de una forma clara que para establecerlo en el tiempo requiere estas 5 personas, con 2 personas no va a llevar tanto tiempo, y evitar el querer dar un cumplimiento que esté fuera de mi alcance, porque eso genera un estrés impresionante y te puede llegar a colapsar, porque es una frustración